periodista, poeta, ensayista y también fue directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Para sus familiares manifestamos nuestras sentidas palabras de condolencia. Hoy en Kikosis tenemos como invitado a Luis Vicente León. Él es muy polémico, siempre ha sido polémico con las declaraciones que da. Él es presidente de Data Análisis y también economista. Y por la economía del país vamos a comenzar el programa sobre los distintos escenarios que podrían presentarse en Venezuela en lo inmediato, tomando en cuenta, bueno, todos los factores que ya conocemos. Sanciones y todo lo que desencadena eso, ¿no? Un bajo nivel de calidad de vida, salarios inadecuados y más allá. O sea, es cierto que el crecimiento económico ha subido, bueno, es una redundancia, ¿no? Pero ha sido muy ligero. ¿Qué escenario podemos tener los venezolanos en el corto plazo? Sí, mira, yo creo que para poder entender la situación actual hay que primero dimensionar el tema, ¿no? Y dimensionarlo significa entender que entre el año 2013 y el año 2020, en esos 7 años, hubo un desastre en términos económicos. Yo diría que probablemente es el periodo de destrucción de valor más importante de América Latina en su historia, sin guerra o sin un desastre natural. Tú perdiste en datos oficiales alrededor del 74% del Producto Interno Bruto, que es la producción completa del país. Eso significa que tú en el 2020 eras apenas una cuarta parte en producción de todo, en producción general, una cuarta parte de lo que tú eras en 2013. Claro, hay un montón de distorsiones. A lo mejor en el 2013 el Producto Interno Bruto también estaba inflado por la colocación de dólares baratos, o sea, un montón de cosas que alteran las cifras y te hacen comparaciones muy complejas. Pero, wow, o sea, que tú te imagines que en el 2020 el país era apenas una cuarta parte en producción de lo que era en el 2013. Estás hablando de un periodo de 4 años. No, del 13 al 20. Al 20, ajá. Es decir, entonces, todo ese periodo que es desastroso en términos de actividad, de producción, que generó, bueno, un país, primero, mucho más chiquito, apenas una cuarta parte de lo que era. Pero además, deja por fuera un montón de producción, de gente, de actividad, de infraestructura, un montón de cosas que, bueno, que se quedaron como la guayabera, pues, por fuera, y que eso tiene un impacto terriblemente negativo en el país. Sí. Después del 20 se producen algunos cambios. O sea, esa etapa de caída permanente cambia en el año 2021, 22, 23 y 24. Ya va, Luis Vicente. Como a veces nos caracteriza la memoria corta, quiero que antes de que analices lo que ha venido pasando después del 20, por favor, vamos a recordar los errores y las medidas que se cometieron a partir del 2013 hasta el 2020 y que nos ha llevado a la situación económica que tenemos ahora. Quizá la primera es que evidentemente el modelo económico del país era un modelo completamente equivocado, un modelo que generó impactos obviamente negativos sobre la economía. Te estoy hablando de mecanismos de controles de precios, controles de cambio, hostilidad frente a la empresa privada, al sector privado, intervención de empresas, expropiaciones, es decir, un montón de eventos de un modelo que es completamente demostrado en la historia económica del mundo que no funciona. O sea, es un primer elemento que no, nadie, fíjate, la gente, vamos a terminar hablando de sanciones y licencias, etcétera. Y yo soy el primero, y además lo he hecho desde siempre, en rechazar la estrategia sancionatoria como mecanismo de solución al problema, porque no lo es. Es un amplificador del problema, no es una solución al problema. Pero no es verdad que la base del problema son las sanciones o las licencias, o mejor dicho, las no licencias petroleras, etcétera. Hay un modelo, o sea, tú controlaste los precios. Y cuando tú miras para atrás, porque en Venezuela no se controlaron los precios solo entre el 2013 y el 2020. No, claro, o sea, si tú miras para atrás en nuestra historia, e incluso mucho antes de la revolución
chavista, PVP. vas a encontrar un montón de momentos en la historia donde se controlaron los precios y donde se controló el cambio. O sea, parece que estas cosas fueran nuevas. Esto es una cosa que nosotros hemos vivido N veces en la historia. Por eso hacía alusión a la memoria corta. Ahora, y es bueno que lo digas. Cuando tú miras la correlación estadística que existe entre el control de precios y la inflación, no sé si lloras o te ríes. Es decir, ¿por qué? Porque resulta que nunca ha habido en Venezuela, en toda su historia, es decir, cada vez que tú has aplicado controles de precios, has tenido los mayores niveles de inflación. O sea que es exactamente lo contrario de lo que buscas. O sea, tú dices que tú para resolver el problema de precios e inflación controlas los precios. Resulta que cuando tú has controlado los precios en Venezuela, has tenido los peores fenómenos inflacionarios. Y cuando has tenido controles de cambio, es cuando has tenido los peores momentos de devaluación. O sea, que tú en realidad, cuando tú aplicas lo que parece racional, oye, vamos a controlar los precios porque están subiendo. Resulta que tú controlas los precios y lo que tú generas es una distorsión económica infinitamente mayor. ¿Por qué? Bueno, porque te puedo poner un ejemplo muy simple de cosas que ocurrían hace apenas 6 o 7 años, o sea que son ayer, más o menos. Tú tenías controles de precios estrictos y además no solo tenías el control de precios, sino que tú amenazabas con meter presos y metías presos empresas, empresarios, ejecutivos y los acusabas de especulación, de todo, y los metiste presos. Gente además importantísima, los controles en el retail en Venezuela termina preso acusado, entre otras cosas, porque habían grandes colas en sus cajas registradoras. Ahora, pero ¿cómo no iba a haber cola en una caja registradora? Cuando tú tenías un control de precio, supón que tú controlabas el precio del agua, ¿ok? Una botellita de agua o la harina de maíz precocido o el arroz o el aceite o lo que tú quieras. Tú lo controlas, o las medicinas. Tú las controlas por debajo incluso de sus costos de producción. ¿Y qué ocurre? Bueno, que automáticamente lo que termina ocurriendo es que hay escasez. Porque es obvio, si tú controlas el precio, el productor automáticamente va a decir, realmente me interesa producir a ese precio, que es un precio absurdo en control, que no cubre los costos de producción o los costos de reposición de esa mercancía. Un importador está dispuesto a traer los productos del resto del mundo cuando al traerlo está obligado a venderle un precio que es un precio absurdo en economía, simplemente porque el gobierno decidió controlar el precio para evitar la inflación. No. Entonces, si no produces y no importas, lo que se genera es una contracción automática de la oferta de bienes. Y si la oferta de bienes se restringe, ¿qué pasa? Que hay un exceso de demanda sobre oferta. A los 5 minutos de eso. Es decir, cuando esto está pasando, además, esto no es un tema que ocurrió ahorita. O sea, ya está escrito, ya en la época de la Grecia antigua, con Aristóteles y Platón. Es decir, ya ellos habían analizado, recuerda que la economía es una ciencia muy nueva. La realidad, quienes estudiaban la economía en el pasado eran los filósofos. Y cuando tú revisas, hay papers escritos en la Grecia antigua del impacto que tuvo un control del precio del pan. O sea, el precio del pan fue controlado en Grecia antigua. ¿Por qué? Bueno, porque la gente estaba brava porque había subido el precio ante una escasez de trigo que había ocurrido por un desastre natural, es decir, por un problema climático. Entonces, el gobierno controló el precio del pan. ¿Y qué pasó? Bueno, que los panaderos obviamente no le paraban. O sea, empezaban a vender en paralelo el pan o en el mercado negro el pan, porque si no, no podían producir pan. Claro. Y entonces, ¿tú sabes cuál fue la respuesta del gobierno griego? Vamos a meter preso a los panaderos que vendan por encima. ¿Qué hiciste? Acabaste con los panaderos. Ahora, y acabaste con el pan. Claro, pero Luis Vicente, fíjate, si hay testimonios fehacientes a lo largo de la historia y también a lo largo de la historia de la política económica venezolana, con eso, con el control de precios, que lo que te va a desatar es una inflación que está comprobado al 1000%, ¿por qué se siguen aplicando esas políticas económicas? Pero esto te lo dejo para que lo respondas en la siguiente parte del programa.